Estos días se conmemora la aprobación del sufragio femenino en España, gracias pues, a la promoción de este proyecto por parte pues, de Clara Campoamor, que fue la cara visible de su defensa y que demostró, pues, digamos, hasta qué punto es sucia la política, en el sentido de que gente que no creía en la democracia, ni en el voto de los hombres, ni en el voto de las mujeres, votó a favor del voto femenino, porque pensaban que les iba a beneficiar, y gente que, en teoría, eran feministas, votaron en contra de que las mujeres pudiesen votar, porque entendían que las mujeres iban a hacer lo que les mandaran sus maridos a la hora de votar, lo que les mandase la iglesia, porque eran muy religiosas en aquel momento, y eso iba a beneficiar a la derecha. Contrariamente a lo que se dice, el PSOE sí votó a favor del voto femenino. Es decir, la sesión en la que se aprobó este proyecto de las Cortes Republicanas fue una sesión que se caracterizó porque faltaron muchos diputados, faltaron 180 y pico, creo que 188, pero los que estuvieron, que eran unos 280 más o menos, los que estuvieron sí que por una mayoría bastante amplia, 161 frente a 120 y algo, votaron a favor del sufragio femenino, y el PSOE fue uno de los partidos que lo apoyó, la derecha también lo apoyó. Y los que votaron en contra pues fueron Acción Republicana, el Partido Radical Socialista, en fin, otros grupos que estaban dentro de la izquierda pero que no eran el PSOE. En el debate quedó absolutamente claro por parte de los que, tanto de los que defendían el voto femenino desde la derecha como desde los que lo querían bloquear desde la izquierda, que no estaban hablando en clave de valores, en clave de principios, en clave de proyecto político honesto, sino que estaban hablando en clave de estrategia política, sacrificando sus ideales y aquello en lo que teóricamente creían, pensando en lo que les podía dar un rédito electoral mayor o menor. Claro, es decir, esto es algo que lamentablemente está muy presente a día de hoy y que se observa en una gran parte de los problemas actuales que tiene la sociedad, porque es su causa. Es decir, cómo los que mandan, los que están en el poder, intentan que tengamos una ciudadanía embrutecida, sin la cultura ciudadana más elemental, incluso sin la cultura general más elemental, porque piensan que eso les convierte en carne de cañón, manipulable, y que no va pues, a cuestionar los designios de los líderes políticos, por muy contrarios que sean a sus intereses. Es decir, el hecho de tener una ciudadanía manipulada, una ciudadanía que no piense, una ciudadanía que no sea consciente de su dignidad, que no sea consciente de la dignidad de los que le rodean, que no sea consciente de sus derechos, pues es algo que desde siempre los que han gobernado han querido que sea así. Se veía, por ejemplo, bueno, y han utilizado las falacias más vergonzosas para defender esta postura. Por ejemplo, cuando se quería imponer en Gran Bretaña la enseñanza obligatoria, la escolarización obligatoria de todos los menores, los defensores del Partido Conservador, que decían que no hacía falta, decían que es que los niños no querían estudiar. Y ponían como ejemplo, es que un niño que está jugando en la calle con una pelota hecha con unos trapos, yo le doy un libro y no quiere el libro, quiere seguir jugando con la pelota. Pero cualquiera con dos dedos de frente le decía, es que para que el niño aprecie el libro necesita una formación, y esa formación no se la puedes dar en 30 segundos. Si le das la formación adecuada, el niño preferirá el libro, indudablemente, aunque también juegue con la pelota. Es decir, pero será capaz de disfrutar el contenido del libro y será capaz de darse cuenta de lo que le enriquece y de lo que le aporta. Pero para eso hace falta tiempo, obviamente. Y tú no quieres darle ese tiempo porque quieres que el niño siga siendo un analfabeto. Pues a día de hoy, lamentablemente en España, esta realidad, aunque no se vea, digamos, de una forma tan escandalosa, tan obvia, pues sigue teniendo efectos y lamentablemente de una forma cada vez más evidente en la configuración de la sociedad y en determinadas, pues en fin, manifestaciones y expresiones de conductas sociales que son, en fin, que son muy preocupantes. Hablaba yo el otro día con una profesora de universidad que me contaba que los chicos a los que da clase están más embrutecidos
que ninguno a los que haya dado clase en los años previos, en el sentido de que me decía que ella sabía, supongo que por lo que le contaban algún alumno, que pues este año las novatadas están prohibidas, pero las hacen fuera, es decir, las hacen en otros sitios, para que la universidad no les sancione. Contaba, pues en fin, que este año las novatadas habían sido más denigrantes que nunca para los chicos nuevos, es decir, que las pruebas a las que les habían sometido pues para dejarles, para humillarles, habían sido especialmente degradantes. Me contaba también que sabía que había determinados alumnos a los que se les estaba humillando a sus espaldas y bueno, y a veces incluso se enteraban por su aspecto físico, por tener una determinada edad, porque eran personas mayores que habían entrado a la universidad ya siendo bastante mayores, y me decía que ella eso no lo había visto jamás, que este era el primer año en el que lo veía, y que no entendía cómo, pues, digamos, en su clase se podía haber juntado una cantidad de animales tan elevada. Claro, es decir, eso también tiene su reflejo en los disturbios que se producen al concluir los macrobotelleos en determinadas zonas de España. Primero, en los macrobotelleos en sí, es decir, en que en una situación de pandemia donde es tan tremendamente peligroso juntar gente, pues ahora, bueno, ahora los datos están más bajos, sigue siendo peligroso, pero hace 3 meses, es decir, que los datos eran, pues en fin, abrumadoramente altos, que saltándose las normas de seguridad más elementales y saltándose el respeto a su propia familia y el instinto de supervivencia respecto de ellos y de su propia familia, peligro de contagiar a sus padres, a sus abuelos y matarlos, pues se juntasen una cantidad tan tremendamente elevada de jóvenes sin pensar, sin tener el más mínimo autocontrol, el más mínimo sentido de la disciplina, que la disciplina es mala cuando implica obedecer un código que te impone un tío que te ha lavado el cerebro, pero la autodisciplina es esencial para poder funcionar. Es decir, el no hacer en cada momento lo que me da la gana porque soy consciente de que no puedo hacerlo, de que si lo hago va a haber una serie de consecuencias y tener la madurez y ya digo, es decir, y la templanza suficiente para decir no puedo hacer lo que me dé la gana en cada momento. Porque si yo ahora mismo quiero ponerme en lo alto de una montaña y volar, pues sé que si me tiro no voy a volar y que me voy a matar. En fin, eso es de sentido común. Es decir, y por mucho que me apetezca no puedo hacerlo porque me mato. Entonces, como digo, el hecho de que un porcentaje tan amplio de jóvenes sea capaz de juntarse en los macrobotelleos, poniéndose en peligro, sabiendo que son conductas tremendamente peligrosas para ellos y para sus familias, y que puede matar a sus familias. Y sobre todo, concluir esos macrobotelleos en determinados sitios, los actos de violencia gratuita que se producen, eh, destrozar mobiliario urbano que luego pagamos todos, pegarse con la policía porque sí, puede mostrar que hay un déficit tremendo en lo relativo, pues eso, es decir, a la cultura ciudadana, a los valores ciudadanos, a la cultura en general, en capas muy amplias de la población. El problema es que eso le conviene al gobierno y eso lo fomenta el gobierno, tanto los gobiernos del PP que hemos tenido como los gobiernos del PSOE que hemos tenido. Y no hay, bueno, un ejemplo que podemos ver en la televisión actual es lo que Televisión Española hizo con el programa de Jesús Cintora. Que el programa de Jesús Cintora era un programa donde, entre otras cosas, se enseñaba a la gente cuáles eran sus derechos. Es decir, había una parte del programa en la que se contactaba con la organización de consumidores y usuarios, se hablaba de qué derecho tenía el consumidor en relación pues, con la factura de la luz, en relación con las cláusulas suelo, y se sacaba la realidad de injusticia que hay en esta sociedad, se criticaba y pues eso, se intentaban poner soluciones, sobre todo con información, informándole a la gente de cuáles eran sus derechos y de qué podían hacer ante eso, y destacando, pues eso, es decir, las injusticias que se producían en determinados ámbitos, familias vulnerables que no llegan a fin de mes, hay ancianos que tienen unas pensiones miserables, grandes empresas de la luz, bancarias, etcétera, que imponen condiciones leoninas a pues eso, a los consumidores, muchas veces saltándose la propia legalidad que hay, y ese programa el gobierno lo fulminó, y lo fulminó precisamente por eso, y lo cambió por el típico programa de marujeo, donde sale Boris Izaguirre haciendo el mono, donde sale el otro hablando de que Marujita Díaz, que bueno, esa mujer se murió ya, alguno de los que hay ahora se ha liado con fulano o con mengano, el opio del pueblo, que antes era la religión, y que como ahora el mito de la religión se ha caído para muchísima gente, hay que sustituirlo por otro opio del pueblo,
Pues que en gran medida es pues, la isla de las tentaciones, el Gran Hermano, es decir, programas cuyo contenido no es gratuito, es decir, cuyo contenido no se pone porque sí, se pone porque fomentan y presentan como normal, como referente, un tipo de ciudadano muy concreto. Es decir, un tipo de ciudadano sin formación cultural, que solamente se guía por sus instintos más primarios, que no se cuestiona nada, que es tremendamente consumista, tremendamente superficial, que es incapaz de mirar más allá de su ombligo, que solo piensa en sexo, alcohol, consumo, y no hay nada más en su vida, que no se respeta y no respeta al prójimo, es decir, que puede perfectamente insultarse o pegarse con el que tiene al lado y eso es algo normal. Eh, es decir, el tipo de ciudadano que es la perfecta carne de cañón para ir todas las semanas a la fábrica o a la empresa o a donde sea a partirse el lomo, no cuestionar nada, guardar un montón de frustración y de rabia dentro de sí, porque por muy tonto que sea, bueno, por muy atontado que esté, porque no es tonto de por sí, es decir, es que está embrutecido, se da cuenta de que le están explotando, de que le están humillando, de que eso que tiene no tendría por qué ser su vida y para que los fines, pues durante la semana, esa frustración la vaya calmando con la telebasura y cuando llega el fin de semana, pues la calme con el alcohol, las juergas, en fin, lo que todos sabemos. Y ese modelo de ciudadano, como digo, conviene tremendamente a los poderes públicos y lo fomentan. Y lo fomentan con la televisión, lo fomentan pues teniendo un sistema educativo que no forma en valores al ciudadano, que no es lo suficientemente, vamos, que no tiene una estrategia para crear. Yo siempre lo digo independientemente de cómo se lleva a la práctica. Es decir, el modelo de ciudadano que tiene que haber para que un país triunfe y para que un país sea próspero es el modelo republicano que surge en Francia tras la Revolución Francesa. Es decir, el modelo republicano de ciudadano orgulloso, de ciudadano que es consciente de su propia dignidad, que es consciente de su papel protagonista en el Estado, que es consciente de que el Estado es él, junto con todos los demás, que lo sostiene con sus impuestos, que tiene el derecho y la obligación de preocuparse por el Estado, que tiene el derecho y la obligación de exigir al Estado, de corregir lo que no funciona en el Estado, y que pues es un sujeto de derechos, derechos que son sagrados, lo único sagrado que hay en este mundo, ni religiones, ni dogmas, solamente los derechos en los que se basa la dignidad de la persona, los derechos humanos, y que ese ciudadano, pues, como digo, está orgulloso. No quiero decir orgulloso en el sentido de una persona que desprecia a los demás y que se considera superior, no, que es consciente de su dignidad, está orgulloso de esa dignidad, de su dignidad humana, y está dispuesto a defenderla con todas sus fuerzas. Y precisamente porque sabe que su humanidad se basa en su capacidad intelectiva digamos, su capacidad sentimental, que nos diferencia de los animales, porque las tenemos mucho más exacerbadas, mucho más desarrolladas, pues se preocupa, porque sabe que es su derecho y su obligación, de formarse, de adquirir cultura, se respeta y respeta a los demás. Es decir, ese es el modelo de ciudadano, que es la antítesis del borrego gregario, que solamente piensa en consumir y emborracharse, que puede sostener un país. Pero en España, lamentablemente, se ha fomentado lo contrario. Y precisamente porque se ha fomentado lo contrario, tenemos ahora mismo en las actuales generaciones, que son reflejos de las pasadas, pero todavía peor, un porcentaje muy amplio de gente pues que con 20 años son capaces de burlarse de un compañero porque tiene 60 años en la universidad, o son capaces de burlarse de un chico por su físico, o son capaces de decirle a los nuevos, cuando entran en la universidad, que tienen que ponerse a cuatro patas mientras les pegan con unas palas en el culo mientras van avanzando por una línea. Y que eso es normal. Y que es deseable porque los otros, el que ahora mismo está sufriendo esa vejación, el año que viene se la podrá hacer a otro. Claro, una persona sana ni quiere sufrirla, ni quiere imponérsela al otro, pero en el fondo es que esto luego tiene un reflejo en la vida real. Es decir, porque si el joven interioriza que él tiene que tragar mierda para luego gozar haciendo tragar mierda al que tiene enfrente, pues nos encontramos con el perfecto esclavo. Que con la esperanza de que dentro de muchos años podrá hacer tragar mierda a otro que estará por debajo de él, que como digo, nadie es sano, disfruta haciendo tragar mierda a otro, pues va a dejar que le pisoteen y va a asumir que ese es el funcionamiento normal del mundo. Cuando el funcionamiento normal del mundo debería ser que nadie falte al respeto a nadie
y que nadie tenga la capacidad de humillar, de degradar a otro. Lo dicho, hace falta mucha cultura, hace falta mucha formación, hace falta que los medios de comunicación, empezando por la televisión pública, dejen de emitir la basura que emiten actualmente para crear ese modelo de ciudadano asalvajado, animalizado, y empezar a fomentar un modelo de ciudadano cultivado, consciente de sus derechos, racional, libre. Pero ninguno de los gobiernos, ni del PP ni del PSOE que hemos tenido, ha querido utilizar los resortes con los que contaba, educación pública, televisión pública, para fomentar esto. Los pocos, digamos, intentos que ha habido, la 2, el canal 2 de la televisión española en los años 80, que tenía una programación maravillosa, pero que poco a poco se fue, digamos, eliminando, o el programa de Jesús Cintora, han sido eliminados porque no se quiere que la gente piense y lamentablemente pues a día de hoy estamos en esa situación. Porque, pues eso, es decir, conviene que el ganado siga siendo ganado. Claro, lo que pasa es que luego eso tiene una serie de consecuencias y es que cuando al ganado se le somete a unas condiciones especialmente, digamos, duras, como pueden ser las de la pandemia, pues personas que no tienen la más mínima vida interior, porque no han leído en su vida, porque no han escuchado música en su vida, música de calidad, no el chunta chunta, porque no, pues esas personas son incapaces de hacer frente, pues, a lo que significa la pandemia, más allá de, pues evidentemente, los problemas sociales derivados de que, pues como en este país la riqueza está tremendamente mal distribuida, pues esas personas aparte en muchos casos no llegan a fin de mes y el hecho de no poder ir a trabajar, pues por la falta de ayudas que hay, porque el gobierno ha establecido unas ayudas muy insuficientes y sobre todo que, pese a que se reconocen, no llegan en muchos casos, pues también sufren esa miseria que... Pero más allá de eso, como digo, el problema que tiene el tener una ciudadanía tan asalvajada es que la pueden manipular muy bien mientras le das su dosis de alcohol, juerga y esto, y telebasura, pero si se dan determinadas circunstancias se te puede demandar y puede acabar pues, cometiendo actos de salvajismo pues como los que se han visto al final de los macrobotelleos y como los que se pueden reproducir en los próximos tiempos. Pues eso, es decir, si la situación sigue así. Pero lo dicho, que lamentablemente en la política es tremendamente común dejar los valores a un lado y pensar solamente en una dinámica, en el marco de una dinámica utilitarista, en el sentido de lo que yo teóricamente pienso da igual, lo único que me importa es lo que me permita seguir gobernando y manipulando a la población para que me siga votando, y eso tiene pues unas consecuencias muy lamentables. Se vio cuando una parte de la izquierda, no el PSOE, intentó que la mujer no pudiese votar y la derecha que no creía en la democracia votó a favor de que la mujer pudiese votar en la Segunda República y se ha visto a lo largo de todos estos años, pues en fin, es decir, con el sistema educativo y con la gestión de la televisión pública y con, pues en fin, las políticas que han llevado a que tengamos una ciudadanía que en gran parte pues está aborregada, embrutecida y cada vez peor. Pero bueno, veremos qué pasa en las próximas décadas y, en fin, ojalá salgamos de la pandemia y ojalá el futuro gobierno que haya pues pueda eh, ir cambiando de dinámica, aunque es difícil. Bueno, gracias por escucharme.